enseñanza de esta noche. Hemos venido hablando de la voluntad de Dios. El miércoles veíamos voluntad de Dios o voluntad de hombre. Y para poder sumergirnos en esta enseñanza, iniciamos aprendiendo de la vida del apóstol Pablo, como Saulo de Tarso, un hombre nacido de nacionalidad romana, pero judío, de formación, estudioso de la palabra, un hombre que conocía la ley, era maestro en la ley, y que estaba convencido, Saulo de Tarso, que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Saulo estaba seguro que el perseguir, matar y encarcelar a todos estos hombres de ese camino, el camino de Jesucristo, era la voluntad de Dios. Y como él, al encontrarse personalmente con el Señor Jesucristo, entiende que él está en una tradición, está en la religión judaica, que todos aprueban la ley y todos están bajo ese mismo orden, pero que no conocen la voluntad de Dios. Por eso es importante en un proceso de crecimiento espiritual conocer la voluntad de Dios. El título de la enseñanza de esta noche: el misterio de la voluntad del hombre. El misterio de la voluntad del hombre. Es un tiempo de crecimiento y vamos a verlo, en el libro del profeta mayor Jeremías. Jeremías, capítulo 17, versículo 9 al 10. El misterio de la voluntad del hombre. El hombre como tal siempre tiene una lucha con lo que quiere hacer y no puede hacer, y con lo que no debe hacer y termina haciendo. Pero ¿por qué yo no puedo dejar de hacer esto? Pero ¿por qué si yo quiero hacer aquello y me lo propongo y me dispongo y me preparo, no lo hago? ¿Qué pasa con mi vida? Y eso que me dije que no iba a volver a hacer, terminé volviendo a hacerlo. Por eso el título de la enseñanza de esta noche: el misterio de la voluntad del hombre. ¿Sí? Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 17 del profeta mayor Jeremías, versículo 9 y 10. Pero yo voy a leerlo desde la versión Dios habla hoy. Jeremías 17, 9 y 10. Dice así la palabra. Léalo conmigo, por favor. Nada tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Amén. Mira, aquí en la versión Reina Valera dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Acuérdese que la Biblia, cuando habla de corazón, habla de la mente. ¿Sí? Por eso es que la voluntad del hombre, es un misterio. ¿Por qué yo pienso hacer el bien y termino haciendo el mal? ¿Por qué yo pienso que no debo hacer aquello y termino haciéndolo? ¿Sí? Esto es, como dice la hermana Ruth Soler y Darlene, es una guerra constante. Es una lucha, ¿verdad? Y si tú y yo no enfrentamos esa lucha desde la voluntad de Dios, desde el entendimiento del Espíritu Santo, esa lucha está perdida. Por eso esta noche vamos a tratar esa palabra, ¿sí? Primero que todo debemos saber
¿Qué significa la palabra voluntad? Y viene del original griego telema, felema. Y voluntad, determinación, elección, propósito, inclinación, impulso, escoger, preferir, desear, deleitarse, gustar. Eso traduce la palabra voluntad en griego. ¿Sí? Tiene las siguientes definiciones bíblicas. Voluntad es la facultad de hacer o no una cosa. Cuidado con esto. Voluntad es la facultad de hacer. Voluntad, libre albedrío. ¿Sí? Y hay una traducción bíblica de voluntad, más que traducción, una definición que me gusta mucho. Voluntad es esfuerzo o coraje. Pero tenga en cuenta que esa voluntad, ese esfuerzo, ese coraje, ese libre albedrío, esa facultad de hacer una cosa o no, ¿sí? Es determinado para el bien, para el mal. El volumen, voluntad, donde el hombre decide. Voluntad es donde el hombre decide. A ver, ya le subí, Carlitos, yo te pido que no muevas allá, porque yo le subo aquí, si tú le mueves allá, entonces cambia los decibeles, ya dejémoslo así, yo voy a tratar, ¿sí? de hablar moderadamente. Ok. Ahí está ya el sonido. Por favor, me confirman. Se fue el sonido. Ya le subí todo, Carlitos. Ahí está ya el sonido. ¿Me confirman, por favor? Ok, muy bien. Entonces, estaba diciéndoles, no sé en qué momento se fue el sonido, ¿sí? Que voluntad es telema. Determinación, elección, propósito, inclinación, impulso, escoger, preferir. Es en la voluntad donde deseo, es en la voluntad donde me deleito, es en la voluntad donde hay gusto, es en la voluntad donde hay ese impulso, esa inclinación, ese propósito, esa elección, esa determinación. Es donde escojo, es en la voluntad donde yo prefiero. Por eso es la facultad de hacer una cosa o no. Por eso voluntad es libre albedrío. Libre albedrío, ¿sí? Es el esfuerzo o coraje que tiene el ser humano para hacer algo o no hacerlo. Entonces yo concluyo que voluntad es donde el hombre decide. En la voluntad es donde el hombre decide. Dios le dio a Eva la libertad de comer de todos los árboles y le dijo, de ese árbol no comas. Y ella decidió en su voluntad, ¿sí?, comer de ese árbol. Ahí es donde vamos a profundizar hoy por la palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué sucede en el hombre para que nuestra voluntad termine haciendo las cosas que no debemos hacer? ¿Sí? Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el hombre actúa o piensa
o siente de cierta manera? ¿Por qué tú actúas así? ¿Por qué tú piensas así? ¿Por qué tú sientes así? Pues porque consciente o inconscientemente su voluntad se inclina a eso. Pero es que yo no lo quiero hacer y lo termino haciendo. Entonces, inconscientemente en su voluntad hay una fuerza que está haciendo por encima de usted lo que esa voluntad quiere. Cuidado con esto, porque muchos seres humanos le han llamado diablo a la voluntad que Dios les dio. Cuidado con esto, porque el diablo está hablando con Eva, y Lucifer le propone a Eva, y Lucifer le hace una oferta a Eva, pero es Eva en su voluntad la que decide, la que se inclina. Sí, es Eva la que elige, la que se impulsa, la que escoge, la que se propone, la que desea, la que se deleita, la que se degusta con hacer algo que Dios le había dicho que no hiciera. Y eso sucede con nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿por qué mi voluntad me impulsa a hacer lo que no debo hacer? ¿Por qué mi voluntad me impulsa a hacer lo que no debo hacer? ¿Por qué si el esposo se propuso arreglar esa diferencia con la esposa de una manera pausada y prudente, por qué terminaron en una comisaría de familia y divorciándose? Si el esposo había dicho, no, yo voy a arreglar esto, y en un momento a otro su voluntad lo dominó y lo llevó. ¿Por qué mi voluntad me impulsa a hacer lo que no debo hacer? Y la respuesta la sigue dando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de aquel hombre que pensó que él estaba haciendo la voluntad de Dios y no, resulta que él no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino que estando en la religión correcta, estando en la religión aprobada por Dios, estando en lo que todos aprobaban y estando respaldado por los sacerdotes del momento, él entiende en un encuentro personal con el Señor que él no está haciendo la voluntad de Dios. Acompáñeme en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, al capítulo 7, por favor. Buenas noches, Alfonsito, un saludo muy especial. En Aipe, a todos saludos. Capítulo 7 de Romanos, por favor. Y mire lo que nos enseña el apóstol Pablo. Capítulo 7, versículo 15, versión Dios habla hoy. Estamos hablando de la voluntad, el misterio de la voluntad. No entiendo el resultado de mis acciones, dice el apóstol. Pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Qué lindo, el apóstol Pablo, el hombre que nos dejó la sabiduría de la palabra del Espíritu escrita en las Santas Escrituras, dice, no entiendo mis acciones, pues no hago lo que quiero. Pablo está diciendo, quería hablar correctamente y terminé hablando incorrectamente. Pablo está diciendo, quería perdonar y terminé odiando. Pablo está diciendo, quería amar y no pude. ¿Sí? Este es el diario vivir de todo ser humano, iglesia. Este es. Miremoslo aquí en Reina Valera, capítulo 7 de Romanos, versículo 15, dice el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Pues bien, todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos esta realidad en nuestro diario vivir. ¿Sí? Veamos ese versículo 16, por favor. Léalo conmigo, dice, estoy en Dios habla hoy. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Pablo está hablando de la ley judaica. Y está guiado por el Espíritu Santo confrontándola con la gracia. Pero para entender, hacernos entender la ley y la gracia, nos lleva a nosotros mismos. Él mismo se pone como ejemplo. Y él dice aquí, ¿sí? Si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuidado, la ley. Yo necesito y me conviene. Llámese ley lo que está aquí en la palabra. Por ejemplo, la palabra dice, perdone a su enemigo. Entonces yo vengo con la... Bueno, esta palabra, esta ley de Dios me dice que yo necesito perdonar, ¿sí? Esta ley me dice que a mí me conviene perdonar, ¿sí? Pero la... El... No hay sonido, Carlitos. ¿Qué pasa, Carlos? Ya aquí no soy yo porque yo tengo todo bien. Carlos. Ya no es de aquí, Carlitos, no es mi culpa. No sé qué sea, Carlitos. Les pido disculpas junto con mi hermano Carlos. Nuestra voluntad es que todo salga bien, pero bueno, mire, que nos está entrecortando. Carlitos dice que él no ha movido nada. ¿Qué pasará, Carlos? Mira, aquí está todo prendido, está todo bien. No se escucha, Cindy María Fuentes, sonido intermitente, ahí ya se escuchará. Ahí ya se escuchará. Sonido, cada vez que se mueve, o sea, no me puedo ni mover, me la puso mejor el Espíritu Santo. ¿Me están oyendo ahí? Ya llegó. Ya se escucha. Bueno, gloria a Dios. Ahora sí me la puso bien. Me dice Carlos que cada vez que me muevo se va el sonido. Tengo que predicar totalmente. ¿Me están oyendo? Se bajó el volumen. Fue que yo lo bajé de aquí. A ver si era de esto. Ahí está. Perfecto, ¿me oyen? Ok. Mueva bien. Hay interferencia con mi celular, ok. Entonces les bendigo, no los voy a reseguir más y quito mi celular de aquí. Ahí está. Ok, ya no va a haber más interferencia con el celular. Pero entonces ya no voy a saber si el sonido se va porque por el celular es que yo sabía si se iba o no se iba. Así que en las manos tuyas estoy, Señor, y me centro en predicar tu preciosa y poderosa palabra. Estamos viendo que el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo nos está enseñando que la ley es buena. Que la ley es todo aquello que me avisa. La ley es la que me enseña y me muestra lo que yo debo hacer. Pero ese aviso que está ahí, que te dice, no entra a esa casa, no hable con esa mujer, no vaya a ese lugar,
No gaste su dinero en eso. Esa es la ley real de la vida, ¿sí? Esa ley está ahí, ese aviso está ahí, esa enseñanza está ahí. Eso me está mostrando lo que no debo hacer y lo que sí debo hacer. Pero en últimas es mi voluntad, yo mismo, quien decido si lo hago o no lo hago. La palabra está aquí. La palabra dice que debo perdonar. Y la palabra me enseña cómo perdonar. Yo tengo que colocarme aquí otra vez esto, porque si no, no sé si me está yendo bien o no. Pero si la palabra de Dios no se ha convertido en fuerza, mis amados, ¿sí? Entonces, simplemente se queda como ley. Si la palabra es ley, pues la palabra me enseña, me avisa, me muestra. Pero ya la palabra se hace vida para que esa enseñanza, ese aviso y eso que me muestra, se haga fuerza dentro de mí. ¿Sí? Por eso la ley por sí misma no me puede dar esa fuerza para hacerlo. Veamos lo que dice Pablo en el versículo 17. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. ¿Sí? Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Cuidado con esto. Todo ser humano nace con una voluntad, con un deseo, con una intención, con una inclinación a la práctica del pecado. Todos nacemos con esa naturaleza en nuestra voluntad. El que diga que no tiene inclinación, intención, deseo, voluntad a la práctica del pecado, hace mentiroso a Dios. Lo primero que la palabra me muestra cuando llega a mi vida es esa voluntad que me ha engañado y que me ha tenido esclavo porque está siendo manipulada, y ahorita lo vamos a ver por quién y cómo es que me ha manipulado. Ese misterio de por qué lo que quiero hacer no lo hago y lo que no debo hacer es lo que termino haciendo. El misterio de la voluntad del hombre. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo se atrevió a decir, ya no soy yo? Porque es que mire lo que dice él en ese versículo 17. Dice, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Vamos a aterrizarlo. Es como si el apóstol Pablo tuviera esposa y llegara de estar con la amante y la esposa le dijera, Pablo, ¿por qué estabas con la amante? Y Pablo le dijera, no fui yo, es el pecado que está en mí. ¿Y usted por qué robó? No fui yo el que robé, es el pecado que está en mí. ¿Y usted por qué hizo eso? No fui yo, es el pecado que está en mí. Pues quiero decirte que el apóstol Pablo, ¿sí?, asegura que ya no es él que hizo ese pecado, sino que es el pecado que está en él. Y esa es la puerta de entrada más maravillosa a la revelación y el entendimiento de la palabra de Dios. Versículo 18, aquí está la respuesta. Pero yo lo estoy leyendo en Dios habla hoy. Mire lo que dice Pablo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Qué tremendo, mira. Por naturaleza, pues, ¿cómo le diría yo? Es algo común. Los seres humanos diferenciamos qué es bueno y qué es malo. El que va a robar sabe que va a robar, pero dentro de él no existe la capacidad de saber por qué roba si él puede trabajar. Hay una fuerza, hay una formación estructural, mental, social, cultural,
¿Sí? Y Pablo ahora tiene el entendimiento de Dios y ya se conoce a sí mismo. Hay mucha gente que presume de conocer intelectualmente la palabra, pero no se conocen a sí mismos. Cuando yo conozco la palabra de Dios por el Espíritu, lo primero que el Espíritu hace es llevarme a conocerme a mí mismo. Cuidado con esto. Lo primero que hace la palabra cuando verdaderamente yo llego al Espíritu es que esa palabra me lleva a conocerme a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo acepta que hay debilidades en él. El apóstol Pablo acepta que esas debilidades le impiden hacer lo bueno que manda. No culpa a nadie, ¿sí? Ni siquiera culpa al hambre, ni sus necesidades, ni sus problemas. Él ya no culpa a nadie, ¿sí? Ese es el resultado de una verdadera relación con Dios. Ese es el resultado de una verdadera intimidad con Dios. ¿Sí? Cambiemos de cámara, Carlitos, de pronto. Por eso es necesario, ¿sí? Es necesario que nosotros verdaderamente nos sumerjamos, como el apóstol Pablo, en querer conocer la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios me lleve a conocerme a mí mismo. Escucha muy bien. Versículo 19, dice el apóstol Pablo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Qué tremenda confrontación. Solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede llegar a esto. Pero es que el misterio es que muchos de nosotros, usted y yo, sí, hemos repetido esta frase ¿cuántas veces? Y quiero que me escuche algo. Muchas veces más la vamos a repetir en un proceso verdadero de crecimiento. ¿Por qué? Versículo 19, vuelvo y lo leo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Pablo acepta la realidad de la naturaleza del ser humano. Acuérdese que el principio de la restauración es aceptar mis errores. Y él, siendo apóstol, ahora en la transición de salir de la ley a la buena nueva de Jesucristo, que es la gracia, la salvación por gracia, él está comprendiendo la ley, la Tanaj y la Torá, pero ahora desde el entendimiento del Espíritu. Y ese entendimiento del Espíritu lo lleva es a mirarse a sí mismo,
Vemos con este Charlie. Charlie, sonido, 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 sonido. Charlie, 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 sonido, sonido, sonido. ¿Sí? ¿Se oye bien? Charlie, ¿se oye bien? Ok, ya, sigo ahí. Ok, qué pena con ustedes, familia. Tuvimos que cambiar de sonido. ¿Me oyen bien? Ok. Alguien que me escriba aquí donde íbamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mejoró notable. Muy bien, ya se escucha mi paz. Gloria a Dios. Pastor Nelson. Hoy mi Pastor Nelson. Qué gusto escucharlo. Verlo por acá. Un abrazo a mi Pastor Nelson. Muy bien, entonces le estoy diciendo que el apóstol Pablo, para enseñarnos, él se conecta con la vida de él. Y lo que el Espíritu Santo direcciona al apóstol Pablo, ¿sí? Es a que se mire. Y miremos en Jeremías 17, por favor, nuevamente. Jeremías 17, mírelo acá. 9 y 10, 9 y 10. Mire lo que dice el apóstol, el profeta Jeremías. ¿Sí? Nada hay tan engañoso y perverso como la mente humana, la voluntad humana. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Entonces, el apóstol Pablo empieza a entender de que a él nadie lo puede engañar. Acordémonos las 5 definiciones en hebreo de la palabra engaño, que las vimos con Adán y Eva. ¿Sí? Primero, Satanás muestra la mentira como una verdad. Segundo, ¿sí? Engaña totalmente a Eva porque la seduce, la convence que lo que no es, sí es. Y a partir de ahí ya el engaño no está afuera, sino está dentro del ser humano. Y hasta el día de hoy, todos pensamos que quienes nos engañan son los demás. No, todo el mundo, la gente nos puede decir lo que quiera, pero en nosotros está decidir si eso lo hago o no lo hago, si eso es lo que es o no es. Por lo cual Dios el día del juicio no va a aceptar que nadie diga fue por culpa de él, fue por culpa del pastor, del profeta, del papa, de nadie. Es más, Dios no va a aceptarle a nadie que le diga fue que el diablo. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, el Espíritu de Cristo ya no permitió que Satanás lo engañara. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. El que está en el Espíritu de Dios, lo primero que acepta es que dentro de mí, desde que nacemos, hay una voluntad direccionada ¿a qué? A engañarme. Porque viene de la naturaleza del padre de la mentira. ¿Sí? Por eso, cuando yo me doy cuenta que no hay nada tan engañoso, aquí está la primera respuesta del misterio de la voluntad del hombre. Qué tremendo, quiero hacerlo y no lo hago. No quiero hacer y lo hago. Nos sentimos engañados y desde esa constante es por eso que estamos inclinados a actuar de una manera engañosa hacia los otros. ¿Sí? Y lo peor de todo, a culpar a otros de lo que yo decidí por mí mismo. Aleluya. Perfecto. Bajo ese orden de ideas, ¿sí? Quiero decirte que en un proceso
de crecimiento personal, en un proceso de lectura de la palabra de Dios, el único que me enseña quién soy verdaderamente es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más me puede enseñar quién soy verdaderamente. Venga conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por favor. Capítulo 2, ¿sí? Versículo 11 y 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El que ha dicho allí en Romanos que no entiende por qué no hace lo que quiere hacer y lo que no debe hacer es lo que más hace. 11 y 12, dice así. ¿Quién, versión Dios habla hoy? ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón, en la mente, en la voluntad del hombre, sino solo el espíritu que está dentro del hombre? Cuidado con esta parte. Aquí está, aquí se resuelve. Esta es la llave del misterio. ¿Por qué usted y yo no hacemos lo que debemos hacer? ¿Y por qué usted y yo hacemos más lo que nos destruye? ¿Sí? Estamos en el 11. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Venga acá. Mira, el espíritu del hombre, cuidado con esto. El espíritu del hombre es el que inclina, es el que impulsa la voluntad del hombre para que actúe. Yo no sé si usted está, si me hago entender, porque usted si entiende, de pronto yo no me hago entender bien. Es el espíritu, la fuente, el motor que impulsa, motiva, inclina, determina y lleva a la voluntad a que elija lo que elige como tal. Entonces, bajo ese orden de ideas, por eso fue que Cristo, hablando con Nicodemo, dijo: tú necesitas nacer de nuevo, porque el nacimiento de nuevo es el cambio de naturaleza espiritual. Ya mi espíritu no está muerto, mi espíritu ahora está vivo, ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y ese espíritu, ¿sí? Es el que ahora, ¿sí? Desde mi interior, ese espíritu nuevo impulsa mi voluntad a hacer lo que la palabra manda. Cuidado a esto. Es el espíritu, no mi razón. ¿Por qué nosotros siempre deseamos y queremos y nos impulsamos y nos determinamos y nos inclinamos a hacer algo y no lo hacemos? Porque lo determinamos desde la misma alma engañosa. Por eso hay que aprender a pensar, a sentir y a desear en el espíritu. Y eso solo lo enseña el espíritu. Eso no se aprende en un servicio dominical. Eso no lo enseña ningún hombre, porque Dios dijo: ninguno enseñará a ninguno diciendo conoce la vida del espíritu, sino que cada uno me conocerá. Y ese es el resultado de permanecer en la palabra, de tener una verdadera relación con la palabra. ¿Sí? Cuidado con esto. Este espíritu nuevo que inclina mi voluntad a hacer lo que la ley manda, ¿sí? Esto no es un acto de magia. Y es aquí donde muchos creyentes se desviaron y se equivocaron. Porque una cosa es un milagro físico. Entonces, en un servicio dominical, puede que haya sido el Señor Dios Padre, o le permitió a Satanás hacer prodigio, milagro y sanidades, que lo anuncia para estos tiempos, ¿sí? Por eso un hombre nacido de nuevo no se deja guiar por señales, prodigios y milagros.
Porque el milagro y el prodigio es ahí, momentáneo, y usted se emociona. Pero su espíritu está impulsando su voluntad a obedecer a la palabra. ¿De qué sirve ver resucitar un muerto si su espíritu está igual de muerto y su voluntad sigue inclinándolo a estar apartado del propósito de Dios? Y eso es lo que sucede en muchos lugares, ¿sí? Por eso, este milagro maravilloso que Dios me conceda al nacimiento nuevo, que mi espíritu sea resucitado, que mi espíritu sea otra vez lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? No es un acto de magia. Mi voluntad, cuidado con lo que le quiero compartir, necesita ser reeducada. Porque si usted ha comprendido lo que hoy le quiero compartir, la voluntad para decidir necesita fundamentarse en conceptos, en sentimientos y en experiencias. Unas inconscientes y otras conscientes. ¿Sí? ¿Por qué a algunos les gusta el color azul, a otros el verde, a otros el rojo? ¿Por qué hay un hombre que le gusta más una mujer alta y delgada y a otro una bajita y gorda? ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Entonces, es importante, mis amados, que entendamos, ¿sí?, que mi voluntad necesita ser reeducada, pero no desde lo intelectual, sino desde lo espiritual. Mi voluntad no va a ser transformada desde el intelecto y la razón de lo humano, de la letra. Mi voluntad solo puede ser reeducada desde el espíritu mismo, ¿sí? Y por el espíritu. Este es el verdadero proceso de crecimiento espiritual. Este es el camino de santidad. Él primero obra dentro de nosotros y después sí obra fuera de nosotros. Amén. Lea conmigo el versículo 20, por favor. Vamos a Romanos otra vez. Romanos 7. 7:20. Estoy leyéndolo desde la versión Dios habla hoy. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Volvió a decir lo que dijo, sí, en el versículo 17. Lo volvió a decir en el 20. Pero ahora lo dice con una dirección mucho más profunda. Este es el primer nivel de vida en el espíritu. Vuelvo y se lo leo. Lo voy a leer desde aquí, desde Reina Valera. Dice 20. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si me fui a pecar, cuidado, voy a aterrizar esto. Si el que dejó el vicio se fue otra vez al vicio, si el que dejó el adulterio se volvió otra vez a adulterar, si el que había dejado la grosería volvió a ser grosero, si el mentiroso volvió a la mentira, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted vuelve a ese pensamiento, porque usted vuelve a ese sentimiento, porque usted vuelve a ese deseo, porque usted vuelve a esa intención, porque sigue anhelando eso. Aquí lo responde Pablo, ¿sí? Y esta manera como responde Pablo es el primer nivel de vida en el espíritu. Saber mis acciones, saber mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos, de dónde provienen. Aquí Pablo, sí, nos está diciendo que él ya sabe que dentro de él hay la intención de volver a pecar, pero ya en ese momento él no corre a pecar porque él ya está consciente y él dice: siempre dentro de mí va a haber
esta intención, esta inclinación, este deseo, este impulso, este gusto, este deleite por ir a hacer eso. Dice, pero ahora yo sé de dónde viene. Por eso Jesús en el desierto, frente a Lucifer, cuando él le dijo, convierte esa piedra en pan, Jesús podía convertir esa piedra en pan, pero él sabía de dónde venía la intención de convertir la piedra en pan, que era más allá de quitar el hambre. ¿Sí? Por eso una cosa es pecar inconscientemente por naturaleza, porque así somos, porque así nacimos. Pero otra cosa es cuando usted conscientemente se enfrenta con ese deseo, se enfrenta con esa pasión, se enfrenta con todo eso que está ahí, y ya usted no culpa al diablo, usted ya no culpa a sus amigos, usted ya no culpa a su papá, a su mamá, usted ya no culpa a nadie, usted ya tiene un nivel de entendimiento espiritual. Usted ya sabe de dónde viene un pensamiento específico. Hay personas que llevan años en el camino, ¿sí? Y de pronto les viene un pensamiento del hombre viejo y se agarran a pelear con demonios, con espíritus, a atarlos, a encadenarlos, a echarles aceite. Aquí Pablo no encadenó, ni ató, ni echó aceite, ni agua bendita, ni pidió plata. Pablo dijo, esto es lo que mora en mí. ¿Sí? Ahora, Pablo, sí, sabe que todo nace en él, lo bueno y lo malo. Porque del tesoro del corazón del hombre salen cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Cuidado con esto. De dentro de nosotros pueden salir las dos. Pero el apóstol Santiago decía, eso no debe ser, que desde una misma fuente salga agua salada y agua dulce. No, no, o es salada o es dulce. Ese es nuestro proceso de crecimiento. ¿Cuánto tiempo por tu vida se ha determinado para que solo fluya el agua dulce? Eso solo tú y Dios en el proceso lo saben. Pero la palabra que te traigo hoy es, no te detengas. Sigue adelante en tu proceso. Pídele a Dios por la palabra del Espíritu que te conozcas a ti mismo, que ya no culpes más a nadie, que ya no responsabilices a nadie de todo lo que se mueve dentro de ti. Si hay la intención en el área sexual, en el área financiera, en el área emocional, en vivir en el pasado o en el futuro, es porque dentro de ti tu voluntad te inclina a eso. ¿Por qué? Versículo 21. Me doy cuenta, Dios habla hoy, de que aún queriendo hacer el bien, mire lo que dice Pablo, qué lindo. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. ¡Wow! Solo encuentra el mal a su alcance. Y él no está hablando de cosas externas, ¿sí? Un hombre de Dios, un auténtico hombre de Dios, ya entiende su propia voluntad. Discierne las dos leyes que luchan entre sí dentro de él, donde tiende a predominar la ley del mal. Bienvenido a bordo. En todo ser humano, por naturaleza, siempre predomina la tendencia al mal, al pecado, a la oscuridad. Porque ese fue el precio que pagamos desde Adán y Eva por desobedecer. Recuerde que el apóstol Pablo aquí en el capítulo 8, hablando de la vida del Espíritu, dijo,
por haber desobedecido toda la creación, fuimos sujetos a vanidad, a corrupción, a incredulidad. Vanidad es: todo ser humano nace experimentando vacío dentro de sí. Y como quiere llenar ese vacío, va a buscar hacerlo desde afuera. Y como ya tiene todo y necesita más, entonces tiende a la corrupción, a lo pecaminoso, para llenar ese vacío. Porque no puede creer en lo que no se ve y en lo que no se toca y en lo que no se tiene. A eso fuimos sujetos. Y para eso viene la vida del Espíritu, para enseñar la voluntad. A mí me parece ver dentro de mí el Espíritu Santo lleno de la palabra, por la palabra que ahora está en mí, aún mientras duermo y mientras me muevo, enseñando mi voluntad dentro de mí. Lo decía el salmista: aún mientras duermo tú me enseñas. Claro, mire, Pablo lo está explicando. Dentro de nosotros constantemente hay un salón de clases activado. Pero yo pregunto: si en ti no hay palabra, no hay espíritu de la palabra, entonces tú estás inclinado totalmente a la enseñanza, inclinada a lo que no se debe hacer. Versículo 22. Versículo 22. ¡Uy, qué tremendo! Mire cómo lo dice aquí. Venga, déjeme ver cómo lo dice en el, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mire lo que dice en la versión Dios habla hoy. En mi interior me gusta la ley de Dios. ¿Cuántos podemos decir hoy: me gusta la palabra de Dios? Amo la palabra de Dios. Quiero vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir ahorita: quiero perdonar al hombre que me fue infiel? ¿Cuántas madres y padres quieren perdonar a sus hijos? ¿Cuántas mujeres quieren amar a ese esposo? ¿Cuántos hijos quieren amar a los padres? ¿Cuántos empleados quieren bendecir y perdonar y amar a sus jefes? Eso es lo que está diciendo. Yo quiero hacerlo, amo esta palabra cuando la leo, amo esta palabra cuando la oro, amo esta palabra porque sé que esta palabra es vida, ¿sí? Ese es el espíritu del hombre nuevo en nosotros, el que se goza cuando nosotros decimos amén, amén, amén. Es esto, Señor. Pero mira lo que dice el versículo 23. Pero veo en mí, dice el apóstol Pablo, algo que se opone a mi capacidad de razonar. Razonar. Está viendo la palabra como ley, como letra. ¿Sí? Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Hoy voy a leerlo aquí, 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. No me deja razonar como la palabra dice que debo razonar. Me lleva cautivo, me lleva preso a la ley del pecado que está en mis miembros. Vuelvo y se lo leo en la versión Dios habla hoy. Pero veo en mí algo, ¿sí? Veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Razonar es lo que sucede cuando uno recibe la palabra. Muchos de ustedes en este momento que yo les estoy compartiendo la palabra la están razonando. Y yo también lo hago. Claro, Señor, aquí me dice Darlene, mi voluntad necesita ser reeducada. Y muchos dicen así es, amén, aleluya, sí, ¿verdad? Pero en media hora tú tienes la realidad de tu relación de pareja, tienes la realidad con tus hijos, te llaman y te dan cierta noticia, o con este tema del aislamiento, de cuarentena, empiezan a moverse cosas. Y dice uno, pero si ahorita que el pastor estaba predicando, yo decía necesito ser reeducado y ahora no me importa, pero yo voy a dejar, y empiezo a hablar sacando los tomates, la cebolla, los ajos, me convierto en un placero o le doy rienda suelta a mis debilidades. ¿Es por qué? Porque necesito más tiempo en el salón de clases del Espíritu Santo. Aleluya. Necesito pasar más tiempo con Dios. Necesito que el Espíritu Santo me eduque más en su palabra. Y eso ya es algo personal, ¿eh?
Este 23 es la naturaleza del hombre viejo, ¿sí? Que está en el alma. El hombre nuevo está en el espíritu. El hombre viejo está en el alma, en la voluntad, en la mente. Y está ahí en una lucha constante. Pero mire lo que dice el 24. Desdichado de mí. Aquí en el 24 dice, miserable de mí, desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Descubre Pablo algo que todos debemos entender. Aquí dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, siempre y cuando nosotros estemos en este cuerpo, hasta el fin de nuestros días, nosotros tendremos una lucha constante contra esa voluntad maleducada del hombre viejo que siempre va a inclinarnos hacia lo que no es. Pero ya no culpemos más al diablo. Ya no culpemos más al cónyuge, a los hijos. Es que cuando tú me miras a mí me da rabia. No, esa persona te puede mirar como quieras. La pregunta es, ¿qué hay dentro de ti que tú en una milésima de segundo percibes que hay rabia dentro de ti, que hay odio? Lo que otro hace ayuda a que yo sea consciente de lo que yo soy. Es el regalo más maravilloso. Por eso esas personas con las que tenemos una buena relación, un buen trato, poco ayudan a que descubramos lo oculto que hay en nosotros. Por eso Dios permite muchas veces personas que vengan a tratarnos duro y fuerte. Porque solo hasta que nos traten duro y fuerte, hasta que sintamos el dolor de la cruz. Por eso Él dijo, si ustedes no padecen conmigo, si ustedes no sienten el mismo dolor que yo sentí en la cruz y actúan igual como yo actué en la cruz, ustedes todavía son esclavos de la voluntad del pecado. Pero si habiendo hecho ustedes el bien, si habiendo obrado bien, si estando caminando en santidad, vienen y los insultan y los maltratan y los hieren y les hacen sentir las coronas de espina, los clavos, y ustedes actúan correctamente, entonces ahora la voluntad de Dios es la que gobierna tu vida. Diga conmigo en este momento, Señor, quiero ese proceso que me lleve a que tu voluntad sea la que gobierne mi vida. Esa es mi oración por ti. Por eso Dios permite una pandemia y dentro de esa pandemia permite que alguien aguante hambre, necesidad, sufrimiento, dolor, angustia. Porque es ahí donde verdaderamente uno se da cuenta quién es. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque se dio cuenta que habiendo estado en holgura, en abundancia, en riqueza y en un estrato alto, ahora era un preso en una mazmorra con pies y manos atadas. Y él decía, aún estando aquí, ya no necesito nada. Todo eso fue basura. Lo tengo a Él. Ese es el verdadero apostolado. Ese es el verdadero profeta, el verdadero discípulo, el verdadero siervo, el verdadero hijo de Dios. Es importante ser conscientes de eso, mis amados. ¿Sí? Entonces, en el versículo 22 del capítulo 7, Él nos muestra el espíritu del hombre nuevo. En el 23, la naturaleza del viejo hombre que está en el alma, la voluntad sujeta a esa inclinación al pecado. Y en el versículo 24 nos muestra el cuerpo que está condenado a morir. Este cuerpo va a morir. Todo cuerpo de ser humano morirá. Por eso la angustia. Y si el alma
no está impulsada por un espíritu nuevo, el alma siempre va a tener miedo. Por eso una persona vive miedosa y se apega a lo material y se apega a las personas, que no le vaya a pasar nada, que no le dé el COVID. Alguien que está en el espíritu, su voluntad está impulsada por Dios y dice, pues este cuerpo va a morir un día igual, sea por COVID, saliendo del baño, durmiendo o como sea. No importa. ¿Por qué? Porque yo no soy este cuerpo. Este cuerpo fue condenado a morir y yo en Cristo no estoy condenado a morir. Yo en Cristo fui libertado a vivir eternamente. Por eso no le doy tanta importancia al lenguaje de este cuerpo. Aleluya. No le doy importancia al lenguaje de este cuerpo, porque este cuerpo vive aliado con la voluntad pecaminosa del alma. Este cuerpo vive aliado con la voluntad corrupta del alma. Aleluya. Sí. Mire esto, iglesia. Versículo 25, Reina Valera. Pablo está diciendo, soy un miserable. ¿Quién me va a sacar de esta cárcel, de este cuerpo? Wow. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, su cuerpo es una cárcel. Yo visito internos en las cárceles. Y en las cárceles usted pierde el privilegio a todo. No puede tener ni dinero y solo come lo que allí adentro dan. Si su familia tiene cómo darle dinero, usted puede comer algo más y puede vivir de una manera mejor, porque está preso. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo, este cuerpo necesitaría todo el mundo entero a sus pies para él decir que está bien. Y aún teniendo todo el mundo entero a sus pies, este cuerpo nunca se va a sentir bien, porque él sabe que va a morir. En cambio, el espíritu no se preocupa por nada, porque el espíritu es eterno. El espíritu no cumple años. El espíritu no es ni niño, ni adulto, ni viejo. El espíritu es el espíritu, porque es la misma presencia de Dios dentro de mí. Y si ese espíritu del que resucitó de los muertos mora en mí, aquel que resucitó de los muertos por el espíritu que mora en mí, vivifica este cuerpo mortal, este cuerpo pecaminoso, y le da un bálsamo, le da un refrigerio y le dice, vas a morir, pero eternamente vivirás. Y ya no somos esclavos de este cuerpo. Amén. Por eso en el versículo 25 Pablo dice, ¿quién me librará? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios dentro de él, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí dice en el 25, dice, solamente a Dios a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión dice Pablo, yo entiendo, debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Jesucristo es quien le permite al hombre en su lucha interna vencer para obedecer la voluntad de Dios. Solo Jesucristo es el que me da la fuerza para vencer esa lucha interior. Tome mucha atención, mucha nota a esto. Hay una guerra constante en el interior de todo hombre. Lo decía Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y la lucha entre ustedes? De la guerra que hay adentro. Pero aún los nacidos de nuevo tenemos esa guerra y aún más fuerte. ¿Sí? ¿Quién vencerá en esa guerra? Aquel a quien tú
alimentes más. Si tú alimentas más tu alma carnal, lo pasional, lo emocional, lo sentimental, tu espíritu se debilita. Y por eso es que lo que quieres hacer, no lo haces, y lo que no debes hacer es lo que más haces. Ahí está resuelto el misterio de la voluntad del hombre. Porque la relación con Dios quedó condicionada al devocionalito de la mañana, pero todo el día estamos pensando, cuidado con esto, en el alma, en la carne, en el mundo. Y el espíritu se debilita. ¿Sí? Es esa lucha entre mi hombre viejo y mi hombre nuevo. Cuidado con lo que le quiero compartir. Pensar es comer. Cada vez que tú estás pensando, estás comiendo. Entonces yo pregunto, ¿de qué me alimento más? ¿Qué es lo que tú más comes? ¿Qué es lo que tú más piensas? ¿Por qué una persona es extremadamente obesa? Porque come comida chatarra. ¿Por qué una persona es extremadamente carnal y pecaminosa? Porque piensa comida chatarra. ¿Qué es con lo que tú te alimentas más? Entonces, si en verdad nací de nuevo, solo quiero alimentarme de la leche espiritual no adulterada. Segunda de Pedro 2:2, el apóstol Pedro nos deja esa tremenda palabra. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Por eso es importante alimentarnos con la palabra. ¿Qué tanto te alimentas de la palabra? ¿O tú lees la palabra para alimentar la razón? Cuidado con esto. Proverbios 19:27. Cuidado con esto. Esto es maravilloso lo que el Señor nos quiere hablar en este momento. Proverbios 19:27. Miren lo que dice Proverbios 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, esa voluntad no me deja razonar correctamente? Se la voy a leer con la sabiduría del nuevo pacto. Dice, cesa, Martín, de comer las enseñanzas que te hacen razonar fuera de la sabiduría. Hay pensamientos, sentimientos y deseos que nos apartan de la sabiduría y nos engordan espiritualmente, y por eso no podemos perseverar en esta carrera atlética del espíritu. Pablo dijo, somos atletas, y el atleta tiene cuidado de lo que debe comer. Pero yo le estoy hablando es de lo que pensamos, porque cada vez que pensamos, comemos. Una enseñanza, cuidado con esto, escríbalo, Gabriel, escríbalo. Una enseñanza puede llenar mi alma, emociones, pero debilita mi espíritu. Eso es lo que conmigo sucedió. Yo recuerdo que los domingos en esas megas congregaciones, esas enseñanzas me llenaban. Yo lloraba, pataleaba, brincaba, me desmayaba, me paraba, gritaba. Salía lleno en mi voluntad, pero mi espíritu débil. Porque lo único que alimenta al espíritu es la leche espiritual no adulterada,
para que yo crezca. Y después de que crezco, este mismo alimento de la palabra se convierte en frijolitos, con osobuco, con coditos, con chicharroncito, con madurito. Se convierte en un buen churrasco y tu hombre espiritual está fuerte. Y tú ya le dices a ese hombre viejo: conmigo no juegas más, a mí no me engañas más. Aleluya. Ese es el secreto. Mírelo. Este es el tiempo preciso, ¿sí?, para aprender a alimentarme correctamente. Vamos al Evangelio de Juan. Alístame ahora sí el himno, Carlos, para terminar hoy. Juan 6:63. El Señor les está diciendo: usted debe comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y es ahí donde nació la mala interpretación de la Santa Cena, donde creemos que cuando comemos el pan y el jugo de uva, ahí está Jesucristo, o lo han interpretado de mil maneras. No, no, no. El jugo de uva y el pan en la Santa Cena es simplemente la obediencia a un mandato. Dijo: compartan este pan que simboliza mi cuerpo, compartan este jugo de uva que simboliza la sangre del nuevo pacto, hasta que yo vuelva. Pero cada vez que lo coman, sí, recuérdenle a su voluntad pecaminosa que los quiere condenar y matar a toda hora. Recuérdenle que yo morí por ustedes en la cruz y resucité, que ustedes ya están libres de toda esclavitud espiritual, que ustedes están sanos, que ustedes están ya en el tercer cielo, sentados conmigo en los lugares celestiales, aunque aquí en la tierra, como Saulo, como Pablo, estén en situaciones difíciles y adversas. Si tú dejas que la realidad que estás enfrentando la interprete la voluntad de un alma ligada a lo pecaminoso, pues tú te vas a sentir atado, sin cadenas, sin salida. Yo pregunto: ¿desde dónde estás interpretando y leyendo este tiempo de pandemia? ¿Desde dónde estás interpretando y leyendo este tiempo de aislamiento? Si estás lleno de miedo, si tienes temor de perder tu trabajo, tu medio de subsistencia, si estás temeroso de que te dé el COVID-19 y te mueras tú o se muera un familiar, si tú estás afanado porque no puedes salir, es porque dentro de ti has alimentado más el alma pecaminosa, el alma de la voluntad que siempre va a inclinarnos a lo que no es, y tu espíritu está muy débil. Pero aquellos que hemos podido alimentar el espíritu, sabemos que esto es pasajero, y ni siquiera oramos para que después venga esto o lo otro, ni profetizamos en la carne, sino que permanecemos alimentando el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. Cambio de cámara. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Entonces, si usted quiere vida, ¿de qué se debe alimentar? Del Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y mire lo que dice el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Si tú te alimentas de la palabra de Dios, tu espíritu se fortalece. Pero eso no implica que afuera tenga que suceder lo que usted quiera que suceda. De por sí, si tú alimentas verdaderamente tu espíritu, ya tú no escuchas la voz de la voluntad pecaminosa, del alma, del hombre viejo del que habla Pablo.
Porque el hombre viejo, cuando usted está alimentándose del Espíritu, él se le viene pasito y le dice, bueno, entonces si usted está hablando con Dios, dígale que usted necesita carro nuevo. Dígale que usted entonces, como Él es Dios, cuando salga de aquí, su empresa se multiplique y le devuelva toda la plata que usted perdió en estos meses. Y dígale. Si usted escucha esa voz, va a vivir angustiado y lleno de miedo y su fe se debilita. Pero si usted solo escucha la voz del Espíritu, esa otra voz nunca se va a quedar callada, pero ya no va a tener más gobierno sobre tu vida. Y cuando uno escucha la voz del Espíritu, solo tiene una determinación, un propósito, una dirección. ¿Cuál? Pase lo que pase. Todo esto me ayuda para bien. Porque a Dios no se le ama con sentimientos. A Dios se le ama cuando yo me alimento del pan de vida, que es Cristo, la palabra de Dios. Mis amados, la invitación es a que nos alimentemos mucho de la palabra. Seamos llenos de palabra, memoricemos palabra. Nosotros ya nos hemos alimentado con 9 capítulos. Nosotros tenemos 9 platos deliciosos, 9 manjares en nuestra alacena en todo momento. Entonces, ¿por qué sales corriendo a comprar comida chatarra? ¿Por qué te vas a alimentar de lo que no es? ¿Por qué permites que tu alma te siga pidiendo alimento que te mata y que te destruye? Esta noche nos postramos ante el Dios Todopoderoso y le suplicamos que cada día nos enseñe más y más a alimentarnos solo de su palabra, a poner nuestros ojos solo en ese pan bajado del cielo, y que independiente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, pase lo que pase, nosotros no dejaremos de alimentarnos de esa palabra. Porque vengan cosas buenas, entonces no me van a elevar en el orgullo. Vengan cosas malas, no me van a destruir en la angustia, sino que seguiré caminando el sendero que es camino, verdad y vida. Aleluya. Gloria a Dios. Mi doctor Campos dice, no a la comida chatarra. Espiritualmente, ¿qué será comida chatarra? A ver, hablemos un momentico, escríbame aquí. A ver, para usted, espiritualmente, ¿qué será comer comida chatarra? Vamos a interactuar, escríbalo aquí, ¿sí? El doctor Luis Campos dice, no a la comida chatarra, pero yo quiero saber qué tanto me hice entender por el Espíritu, ¿sí? ¿Cuál es la comida chatarra? Escríbalo ahí, por favor, por el chat, no, por el chat de YouTube, no estoy en Facebook. ¿Qué es para usted comida chatarra espiritual? ¿En qué momento usted empieza a comer en su mente chatarra? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, quiero verlo, por favor, escríbanme por acá. Dice, ¿qué es? Sí, aplausos, aleluya. No, dígame qué es comer comida chatarra espiritualmente. ¿Cuáles serán las papas fritas? ¿Cuál será la morcilla, la chunchulla? ¿Cuál será la Coca-Cola que no debemos tomar? Una mente vacía, Ángela, amén, sí, pero quiero decirte algo, cuidado, gloria a Dios, quietos, ya se me vinieron todos. Nunca la mente está vacía. La mente siempre es una tragona que come cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es verdaderamente? Pueden ser los pensamientos pecaminosos, amén. Los pensamientos vanos, amén. ¿Quién se atreve a aterrizarlo? A ver, ¿sí? El celular, dice mi hermano Luis Eduardo Calderón, aleluya, Lucho. El celular, ¿sí? Cuando traigo a mi mente los recuerdos y la vida del viejo de pecado, amén. Recordar la vida de pecado, darle espacio a malos pensamientos, amén. Pensar mal de los demás, ¿sí? Darle más alimento a mi pensamiento pecaminoso. Entonces cada uno identifique cuál es la Coca-Cola que a usted más le gusta comer.
Identifícala, pídale al Espíritu Santo que le muestre cuál es esa Coca-Cola que lo tiene con estrías espirituales, con 80 kilos de estrías espirituales. ¿Sí? Vivir esclavo de las redes sociales, aleluya. ¿Sí? Ahora, Gisela dice los conceptos que están en el pensamiento que no están según la palabra. Aleluya, Gisela Sánchez. Esa palabra es. Los conceptos que están en el pensamiento, ¿sí? Y que no están fundamentados a la palabra. Hernán David dice, ¿sí? Escuchar muchos vientos doctrinales. Aleluya, Marjorie. Gloria a Dios. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pensar lo bueno y lo malo, pero siendo esto en primer lugar. Esto ya es chicharrón. ¿Sí? Samuel Pirajón, pecado. Amén, Samuel. Cindy María, los pensamientos que trae el hombre viejo y lo que entra cuando no estoy velando en la palabra, incluso aquello que puede parecer bueno, pero que no me acerca a Dios. Aleluya, esta es la comunidad de Dios. Confiar más en las noticias del mundo que en el cuidado de Dios en mi vida. Es leer la palabra desde lo intelectual, Janet, y no desde lo espiritual para que se haga vida. Más, esta es mi familia. Fernanda Barona, la pereza espiritual, sí, amén, aleluya. El carácter del mal genio. Robinson, un abrazo. ¿Sí? Diana Soler dice, no nacer de nuevo, amén. Desear cosas del mundo, amén. Escuchar solo voz de hombre y sus conceptos y no la palabra de Dios. Yo creo que esta noche, si mañana no envío la palabra temprano, no se preocupen, hoy duermo tranquilo, aleluya. Hay una comunidad, una iglesia que hemos entendido la palabra. Doy gracias a Dios, Padre, por el ministerio que me ha dado, por el respaldo de este ministerio, y doy gracias por sus vidas. ¿Sí? Estar pensando en novelas, escuchar a todos menos ir a la palabra. Está claro, nos quedó muy claro. ¿Sí? Por eso es que lo que queremos hacer no lo hacemos. En pocas palabras, el error que cometimos, del que nos lamentamos tanto, no se cometió en ese momento. Viene desde días anteriores, fortaleciendo al hombre viejo por haberme descuidado de alimentar al hombre nuevo. Pidámosle de rodillas al Señor. Pidámosle de rodillas al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, que nos haga conscientes como el apóstol Pablo, que cuando mi carne quiera deleitarse con esos pensamientos que nos inclinan, que nos gustan, que nos dan placer, el hombre nuevo salga y diga, no quiero comer más de eso. Ahí tienes la victoria en tu vida. Si tú perseveras esta noche solo pensando y alimentando el espíritu, y mañana sábado y el domingo y toda esta pandemia, que no hay ocupaciones de ninguna clase, la aprovechamos solo para alimentarnos del espíritu, cuando salgamos a enfrentar otra vez la batalla, dirá el Padre Dios, téngase atrás, mundo, porque ahí envío a mi ejército. Lo he entrenado, lo he preparado para que se venzan a ellos mismos. Aleluya. Vamos a alimentarnos de palabra, amados. Sí, con medida, teniendo misericordia primero de nosotros mismos y pidiéndole al Espíritu Santo que cada uno de los 9 capítulos que hay en nosotros, sí, sean ese manjar que cada uno necesita. Estoy de acuerdo, Daisy, cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. Este es el tiempo para estar alimentándonos de palabra. Ever, allí en Madrid, aliméntate de palabra. Alfonsito en Bogotá, allí donde usted me está viendo, alimentémonos de palabra. Acostémonos con un versículo en la mente. Que lo último que uno deguste en el cuerpo espiritual sea
alimento traído del cielo. Y que lo primero que nosotros probemos al levantarnos sea alimento traído del cielo. Por eso no es sano levantarse a ver noticias de mundo y acostarse viendo noticias de mundo. No es sano levantarse a ver el celular, noticias de celular, todas esas redes, y acostarse viendo eso. Yo les pongo un reto. Acostémonos alimentándonos en la palabra, levantémonos alimentándonos por la palabra y permanezcamos todo el día alimentándonos por la palabra. Por eso usted y yo hoy todo el día estuvimos diciendo, ¿cómo? Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Familia, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Próximo domingo, 9 de la mañana en punto, una poderosa palabra de Dios. Vamos a terminar cantando todos, haz mi carácter.